Para comenzar, comprender esta información requiere rebasar todo límite impuesto por la mente, dejar de lado las creencias adquiridas desde temprana edad, esas que han sido transmitidas de generación en generación, dudar de lo que se nos ha dicho que no dudemos y comenzar a cuestionarnos cuál es mi realidad realmente. ¿Somos el producto de la evolución o somos el producto de la creación de un Dios? La evolución con sus múltiples teorías no ha podido explicar el eslabón perdido, ese brinco evolutivo gigantesco del primate al hombre pensante. Y la religión, con su relato fantástico de Adán y Eva y la creación en 7 días. Bla, bla, bla. En cambio, lo que no se puede cuestionar es la información que todos llevamos en nuestro subconsciente y nuestro ADN, para lo cual sí hay evidencia de vidas pasadas, o retornos, o reencarnaciones, como le queramos llamar. Tampoco se puede cuestionar la evidencia de civilizaciones muy avanzadas en el ámbito no solo espiritual, sino tecnológicamente, de lo cual hay registros de su existencia, no solo por la ciencia y los relatos antiguos, sino por los recuerdos o registros del subconsciente de los cientos de personas que entran en hipnosis. Civilizaciones perdidas, como se les conoce a la Lemúrida, la Atlántida y la antigua Sumeria. En esta última particularmente se encontró evidencia de otro tipo de creación que no nos fue explicada. Una, no como la teoría de la evolución, sino la creación del hombre a través de la intervención genética por un ser llamado Enki, cuyo origen no es de este plano. El estudio de la mente no es un tema moderno, ni mucho menos lo es el del subconsciente. Entenderlo ha sido una de las prácticas más antiguas, como por ejemplo los templos del sueño en la antigua cultura egipcia. En estos templos se curaba a las personas de las pesadillas y se liberaba a personas de entidades que los atormentaban, atrapándolos en un espejo, tal cual lo muestran en la película Constantine. La Atlántida y Lemúrida tenían no solo tecnología más avanzada en comparación a nuestra época actual, sino también un desarrollo espiritual mayor. Tenían conocimiento de una conexión con dimensiones superiores y con el absoluto. En la actualidad, esa información es relativamente nueva. Nueva porque apenas volvió a salir a la luz de la conciencia humana durante las sesiones de hipnosis, donde se comenzaron a documentar la conexión con seres de otra dimensión y eventos de vidas pasadas. Y es así como poco a poco se ha ido armando un rompecabezas, del cual cada ser humano lleva una pieza. Unas más relevantes en información que otras, pero de igual manera es a través del subconsciente de cada uno de nosotros como ahora podemos saber dónde estamos, el por qué estamos acá y quién nos manipula. A ese evento de conocimiento se le llama despertar. Las doctrinas religiosas de cualquier índole solo han sido una herramienta más para la manipulación de los seres humanos, haciéndonos creer que hay un Dios que todo lo ve, quien castiga y premia según sea nuestro actuar. Pero, ¿acaso un Dios amoroso pondría a sus hermosas creaciones, nosotros, a vivir en un lugar, tierra, donde el día a día tiene un común denominador llamado sufrimiento? Donde se sobrevive por la muerte de otros seres, donde los animales matan a otros para vivir y donde los humanos matan animales para alimentarse,
donde nosotros los humanos, dizque los más evolucionados, estamos atrapados en una ruleta sin fin, jugando al tiempo, al dinero, al poder, huyendo de la muerte y de la enfermedad, dando prioridades a unos pocos con beneficios mayores en cuanto a su calidad de vida y no a todos por igual, y rogando a alguna fuerza superior desconocida por ayuda. Por donde se mire, en la tierra se vive en función del dolor, muerte y sufrimiento. A todos nos falta algo, nos duele algo, sufrimos y nos enojamos por algo. Y la felicidad solo se limita a fracciones de tiempo limitadas, donde se cree que se consiguió o se logró algo. Se nos ha pedido desde niños que no cuestionemos nada, que eso se llama fe. Pero en el humano existe algo profundo en su interior que incita a cada persona a llevar una búsqueda espiritual durante muchos retornos incluso, hasta que se logra el despertar. El humano despierto comprende que a donde mira hay sufrimiento, castigo y manipulación. Comprende que no hay un equilibrio ni equidad y que el amor se limita a ciertos eventos o personas durante su vida. La información de este campo es muy vasta y cada cual debe comenzar su propia investigación, no desde el exterior, sino desde el interior, a través de su propio subconsciente y en su propio ADN. Tal cual lo dijo Yeshua hace 2 milenios. El reino de los cielos no está afuera, sino adentro de nosotros. Pero este tipo de enseñanzas fueron tergiversadas al igual que las de otros humanos despiertos, quienes fueron endiosados y se han usado para manipular y asesinar en nombre de alguna religión. Lo que sí se sabe hoy y que es comprobable en hipnosis para cada ser humano en particular, con su historia personal de vida, sus dolencias, enfermedades y miedos, etc., es que somos el alimento energético de alguien más, que no somos el producto de la creación de un Dios, y se puede saber exactamente cómo pasamos de ser animales a ser seres pensantes. Somos realmente una combinación genética perfecta, de 98% genética reptil y 2% de genética luz. Y el ingeniero genético Anunnaki Enki fue el diseñador de ese modelo humano, con el propósito de crear seres que vivieran más tiempo y que por lo tanto pudieran ser manipulados por periodos más prolongados. Como un diseño a pedido de los seres que se alimentan de la energía negativa, energía endoplasmática, la que emanamos producto del sufrimiento que rodea la vida del planeta y la humanidad. No hay un principio fácil por donde comenzar a explicarle a una persona cuando no tiene nada de información y todavía está dormido. Pero para empezar, debemos comprender que todos los seres humanos dormimos y todos soñamos, lo recordemos o no. El mundo onírico es una realidad innegable. Ese mundo onírico o de los sueños no es el producto de la imaginación como nos hicieron creer, aunque sí hay influencia del estado psíquico de la persona al dormir, que depende de la información que se tenga dando vueltas en la cabeza. El onírico es también otra realidad, una donde habitan seres que parecen salidos de cuentos de hadas, o que más bien han sido plasmados como fantasía en nuestra psiquis a través de las películas y cuentos para no ser detectados y mantenernos controlados. El sigilo y sutileza son su mejor carta. Ese mundo onírico es la 4D, cuarta dimensión, y es tan real
como la que percibes, lector, que estás atrapado en el mundo físico que te rodea llamada 3D, tercera dimensión. Si hay 3D y 4D, lógicamente se deduce que hay más dimensiones. Y sí, de la quinta D hacia arriba están esos planos superiores desde donde hace tanto tiempo descendió el absoluto hecho luz para vivir una experiencia de mayor densidad o fisicalidad. A medida que la dimensión es más baja, hay más materia y menos energía. Acá, en la 3D, somos materia y poca energía. En la 4D, son energía y muy poca materia, lo suficiente solo para dar forma. El absoluto, que en sí mismo ya lo es todo, que no tiene un nombre, pero que mal nombrado para comprenderlo mejor sería lo representativo a Dios. Pero uno verdadero, ya que el absoluto o la luz es amor sublime y compasión en su máxima expresión, encontrando al descender a la 4D que allí también se habían desarrollado seres y que estaban a punto de extinguirse por falta de alimento. Fue así como estos entes, o sea, los seres que habitan la 4D, así se les llama, encontraron en esa luz una fuente inagotable de energía y luego, en una gran guerra cósmica, los entes pudieron atrapar humanos luz y los usaron para mejorar sus tecnologías. Cabe aclarar que el término guerra se acuña al hecho de un enfrentamiento entre bandos opuestos, pero la luz, que es solo amor y compasión, simplemente fue atrapada porque no conocía el significado de lucha o enfrentamiento alguno. Y aunque un ente no puede acercarse a la luz porque al no vibrar en amor es destruido, los entes desarrollaron tecnologías para poder atraparlos y encapsular la luz. Para ellos significó encontrar baterías ilimitadas. Es de estos humanos luz atrapados que el genetista Enki extrajo un 2% y lo ensambló en un modelo físico hecho de 98% genética reptil. Reptil, porque eso es lo que son los entes. Somos su diseño y su alimento energético. Y así como ellos nos comportamos, como reptiles, como nuestra genética predominante, territoriales, agresivos, conflictivos, depredadores, etc. El mismo Lucifer o Satanás, tan nombrado y conocido, fue uno de los experimentos de estas entidades, al ensamblar un humano luz en un ser hecho de varias genéticas representativas de la 4D y metal cuántico, creando un ser todopoderoso e indestructible y líder de la 4D, hasta que en hipnosis se conoció su creación y se pudo desensamblar a ese humano luz, en donde ahora ya solo quedan contratos en líneas de tiempo pasadas o retornos que se resuelven con las personas involucradas a través de la hipnosis. ¿Se complicó la información? Bueno, vamos a retomar. Cada uno de nosotros tiene 2% de la genética luz de un humano luz atrapado. Y es ese el despertar de conciencia que nos hace buscar información hasta conectar con la correcta. Es a través de ese 2% que sentimos amor y que logramos comprender toda esa nueva información con el objetivo de liberarnos de ese yugo reptil y recuperar nuestro humano luz. O sea, que es rescatarnos a nosotros mismos, y no como se nos ha dicho en todas las doctrinas espirituales, donde hay que esperar a la llegada de un elegido para una salvación. Realmente
es un autorrescate. El diseño humano está fragmentado en un cuerpo físico atrapado en la 3D y un cuerpo energético y un cuerpo lumínico atrapados en la 4D. Al humano luz se le extrae energía lumínica. Al aspecto energético se le colocan dispositivos o implantes para manipular, enfermar y controlar al aspecto físico 3D. La búsqueda interior a través del subconsciente permite identificar quién nos manipula, cómo nos manipula, desde hace cuánto nos manipula. Permite retirarnos los implantes y liberar a nuestro humano luz. Y así, estos 3 aspectos o fragmentos vuelvan a ser uno solo, con el objetivo de que al morir o desencarnar podamos pasar a dimensiones superiores, ya que el humano luz es ese traje interdimensional que nos permite escapar de este planeta cárcel. Es acá donde la hipnosis interdimensional juega un papel sumamente importante, ya que la hipnosis permite la entrada al subconsciente bajo el trance hipnótico, que es un estado alterado de conciencia para percibir la 4D, y desde allí es posible poder resolver nuestra situación. Ya lo siguiente es entender cómo conservar la conexión luz y aprender a vivir en este planeta cárcel para al momento de morir poder escapar de esta prisión.